a unas personas muy especiales cuya manera de ser pues hace increíble el Evangelio de Jesús. Gente que se implica hasta el final, que asuma las consecuencias y sobre todo que va repartiendo caricias y esperanzas, ¿no? Este acto que estamos desarrollando hoy se enmarca dentro de las jornadas formativas que Crismón organiza cada curso escolar, y este año el lema en el que se engloba se llama Dios también habita en las fronteras del arco iris. Es decir, todavía sigue habiendo personas que están en esas fronteras más invisibilizadas. Crismón, como comunidad cristiana LGTBI+H de Madrid, os da la bienvenida y sobre todo manifestamos la alegría de poder celebrar un acto de mucha importancia a nivel eclesial. No nos podemos olvidar que somos iglesia caminante, iglesia que va generando espacios de encuentro y de reflexión y un trabajo, digamos, pionero también en la acogida con todas las letras a las personas LGTBI. Comentaros que estamos viviendo y hemos vivido con mucha esperanza este acto formativo y siguiendo un poco la propuesta del Papa Francisco, que como buen jesuita pues ha dado mucha importancia al proceso de discernimiento, ha prorrogado esta fase sinodal un año más. En este año más, que él nos ha invitado a seguir trabajando, las comunidades cristianas LGTBIQ+, hemos tenido y seguimos teniendo un papel predominante. En la fase sinodal, 14 comunidades cristianas LGTBIQ, trabajamos distintos documentos, elaboramos una síntesis del mismo que hicimos llegar a Roma, vía conferencia episcopal y a través del correo que habilitó la Secretaría General del Sínodo en el Vaticano. Sabemos que llegó, que fue leído porque nos dieron un acuso de recibo y además agradecieron mucho nuestro trabajo de reflexión y de avance. Y comentaros que, bueno, pues que estas tres mujeres, Marisol, María Luisa y Cristina, son personas que nos están ayudando a caminar en la iglesia sin barandillas, sin miedo, creando espacios y realidades no habituales, pero donde nos están demostrando que Dios campa a sus anchas. Agradecemos también a José Beltrán, que se ha dejado guiar, porque es también consciente de que el arco iris ilumina nuestros pasos. Damos gracias también a cada uno de ustedes que están aquí, ¿no? Que han sacrificado amablemente por la labor del reino en la siesta tan merecida. Y sobre todo agradecemos mucho a la comunidad de los misioneros claretianos, que nos han abierto generosamente una vez más su casa, sabiendo que esto es una labor de misión, una labor de frontera, y donde indudablemente las congregaciones religiosas están siendo punta de lanza. Estamos haciendo historia en la iglesia. Que sepamos que es el Espíritu Santo el que está moviendo los corazones y las voluntades, pues para hacer que esta casa, la Santa Iglesia, que es nuestra casa, donde conocimos a Jesús, que es totalmente inclusivo, pues nos hace soñar espacios libres, espacios amables y sobre todo generar una red de apoyo pues a gente que todavía lo está pasando bastante mal. Para terminar, quiero parafrasear a la profesora Belmonte García, fue profesora mía en teología, y dice lo siguiente: tratemos de ser morada para quienes sienten que este mundo y esta iglesia no es su casa, creando unas afueras hospitalarias y fraternales, en el camino hacia el reconocimiento, dentro de la iglesia, que vaya más allá de la nueva misericordia, del respeto y de la sensibilidad. Pues en este afán por generar espacios amables, estamos aquí convocados. Y una cuestión de orden. A continuación, Juan y Niurka van a hacer un reparto de las evaluaciones que tendremos que entregar al final, unas cuartillas donde poder hacer las preguntas. Al final, bueno, levantaréis la mano aquellos que tengan la pregunta escrita, ellas las recogerán y las traerán a la mesa. Las personas que están conectadas online podrán hacer las consultas a través del chat, ¿vale? También se harán llegar a la mesa. Os animamos a que acojáis con generosidad lo que el Espíritu Santo os sople y bueno, pues adelante. Muchas gracias, tenéis la palabra. Eso, muy buenas tardes a todos, a los que estáis al otro lado de la cámara y a los que estáis también
sobre todo aquí por el esfuerzo de venir en un momento también de tarde, no solo de siesta, sino también de lluvia, ¿no? Que se ha quedado un domingo bastante desapacible. El verbo se hizo carne. Estas palabras, que son las primeras del Evangelio de Juan, no son ni mucho menos un aderezo para nuestra tarde de hoy, ¿no? Sino que invitan directamente a pasar del mundo de las ideas al mundo de lo real, ¿no? Es decir, a un Dios que se encarna y se encarna en la diversidad. Y eso es lo que el Papa Francisco de alguna manera hace a lo largo de este pontificado y que vamos a cumplir ahora, vamos a cumplir 10 años en nada, en una semanita, ¿no? Es una de sus máximas del pensamiento, de su pensamiento, que la realidad siempre es superior a la idea. Y desde ahí ha convocado ese sínodo de la sinodalidad, ¿no? Para tomar el pulso a la Iglesia, no para echar un pulso a nadie, ¿no? Aunque algunos lo consideren así, sino para conocer y tocar cuál es la realidad de nuestra Iglesia, ¿no? Con todas sus bondades, pero también con todas sus debilidades y sus heridas, de las que los que estáis aquí en la sala y los que estáis al otro lado de la pantalla conocéis muy bien, ¿no? Y por eso lo vamos a hacer hoy, esta mirada y este proceso de sinodalidad que hemos iniciado y que ni mucho menos se va a cerrar ni en octubre de 2023 ni en el del 24, cuando se recojan todas nuestras inquietudes y todos nuestros planteamientos en Roma, sino que van a ir mucho más allá, ¿no? Como mucho más allá fue esa primera pregunta que lanzó el Papa y que seguro que la tenéis grabada a fuego en su primer viaje a Brasil, ¿no? Cuando dijo aquello de quién soy yo para juzgar, que no buscaba ser ni mucho menos una pregunta retórica o para quedar bien, sino que ha demostrado a lo largo de esta década que se ha traducido en un compromiso cotidiano y diario, ¿no? No solo porque todos los miércoles, ¿no?, haya una religiosa que le acompaña y le hace poner rostro a, por ejemplo, la realidad de la transexualidad y a ponerle nombre y apellidos, sino porque conocéis además, ¿no?, cómo ha tenido encuentros formales o informales con parte del colectivo y como sabéis que de una manera muy constante, ¿no?, trabaja mano a mano conociendo cómo es la pastoral LGTBI en la persona quizás más visible del jesuita norteamericano James Martin, pero también de algunos de sus colaboradores y colaboradoras más cercanas que tenemos aquí, ¿no? Pues desde esta mirada a una periferia que el Papa ha situado sin duda alguna en el centro mucho más que cualquier otro pontificado, es desde donde os invitamos a que nos unamos hoy en este encuentro, que no pretende durar más de una hora, con las preguntas incluidas que nos vais lanzando a través del chat, como nos ha dicho Luisma, y también aquí a través de las cuartillas, para que además luego después, pues en el momento más informal, cuando hayamos terminado, podamos tener un diálogo ya fuera de conexión, ¿no? Hablo en nombre de los cuatro que estamos aquí cuando os planteo un poco las reglas del juego de esta tarde, ¿no? La más importante, ¿no? Ninguno de nosotros venimos aquí ni a pontificar ni lo pretendemos, ¿no? Simplemente venimos a compartir, y ella sobre todo, ¿no?, que yo simplemente voy a ser un puente, que ya es, pero simplemente voy a ser un puente para que ella se exprese, ¿no? Es decir, y lo hacen desde su trabajo, desde su investigación, desde sus aportaciones al sínodo y sobre todo desde su experiencia cotidiana de acompañar y de ser acompañadas, ¿no? De la misma manera, para que los que nos seguís y para los que estáis aquí, no buscamos ni provocar ni transgredir, ¿no? Aunque es verdad que el Evangelio lo sabéis y Jesús ya de por sí, con sus palabras, es profeta, es transgresor y es provocador, pero desde esa sana provocación que busca hacerlo siempre dentro de la comunión de la Iglesia, siempre siendo propositiva. Por eso, acoger, ¿no?, todo lo que desde aquí salga para allá, porque nosotros seguro que lo recibimos así, ¿no?, con vuestros gestos y con vuestras palabras, desde la unidad y la diversidad en la que nos sentimos Iglesia, ¿no?, desde esa comunión que solo es posible desde la pluralidad y desde la inclusión, ¿no? Y por eso también os pedimos, ¿no?, que de alguna manera todo lo que vamos a plantear aquí os lo pongáis en cuarentena, ¿no?, porque seguro que hay matices o hay elementos en los que o no estáis de acuerdo o pensáis de otra manera o creéis y habéis discernido que va por otros caminos, ¿no? Pues bienvenidas sean también esas aportaciones, ¿no?, y ese disenso que es lo que nos hace crecer y que al Papa también le gusta, ¿eh? Es decir, que igual que hablábamos antes de lo de la realidad superior a la idea,
él siempre está convencido de que la unidad es superior al conflicto, ¿no? Es decir, que no es la ausencia de conflicto, ¿no? Sino que desde el diálogo, desde el debate, desde el vernos, desde posicionamientos y desde ideas diferentes, sepamos construir un todo que es superior. Y bueno, con estas premisas ya simplemente me queda presentaros al lujo de mesa que tenemos hoy, ¿no? A María Luisa Berzosa muchos la conocéis, pero para quienes andéis un poco despistados, ya sabéis que es religiosa jesuitina, ¿no? Cuando se presentó al Papa diciendo que era hija de Jesús, pues el Papa le dijo, pero Jesús no era célibe. Y bueno, pues ahí se rompió el hielo, ¿no? Es una apasionada por la educación, sabéis que ha estado al servicio de Fe y Alegría, que es la red de escuelas nacidas en el ámbito de la familia ignaciana en Latinoamérica y que se ha extendido de ahí a todo el mundo, ¿no? Como una institución y como una entidad de referencia en favor de la dignidad y de la inclusión y del acceso a la educación de los colectivos más vulnerables, pero sobre todo María Luisa es una buena compañera de camino, ¿no? No es ni una coach, ni una mentora, ni una directora espiritual al uso, ¿no? Acompaña y es acompañada por muchas personas y a muchas personas en muchos procesos vitales, ¿no? A personas en crisis, a personas en momentos claves de su vida al estilo de Jesús, ¿no? Cuando alguien le ha presentado como la monja que acompaña a los gays, ¿no? Ella siempre dice que no acompaña a gays, ¿no? Sino que acompaña a personas, independientemente de la realidad en la que en ese momento, de las circunstancias o del género al que pertenezcan, ¿no? Y que se sientan, ¿no? Y mientras todo esto sucedía, un día el Papa también la vio en la portada de una revista con un megáfono, la reconoció, la fichó y pues por eso ahora ya está casi más en Roma que aquí, ¿no? Y la fichó como consultora de la Secretaría General del Sínodo, que como sabéis la Secretaría General del Sínodo, que ya no es Secretaría General del Sínodo de los Obispos, sino que eso de los obispos ha desaparecido, es el organismo vaticano, y que no es baladí, es un organismo vaticano que se encarga de organizar estos foros de reflexión temática que los papas convocan cuando buenamente sienten, quieren, y que ahora pues es un verdadero revolcón porque es el sínodo de la sinodalidad. Cristina Hinojés es una teóloga laica de Zaragoza. Cuando hablamos de colectivos, ¿no?, que están ladeados en la Iglesia y de situaciones de frontera, pues quizás el más evidente es el de la mitad de la población, que sois todas las mujeres, ¿no? Es decir, ya se dio cuenta Pablo VI en el Concilio Vaticano II, pero seguimos ahí. No sé, y ella lo ha vivido y lo ha sufrido en primera persona, ¿no? Porque precisamente la cerrazón clerical es lo que le impidió terminar sus estudios en Zaragoza, ¿no?, como teóloga, y le obligó a hacerlo en una facultad de teología protestante porque en una católica no podía, ¿no? Y pues con un tiempo de sufrimiento y tiempo de silencio, eso no lo llevó ni mucho menos, ¿no?, a vivirlo ni desde el rencor ni desde el odio. Eso no lo vais a encontrar nunca en Cristina, sino desde una mirada verdaderamente esperanzadora, ¿no? Y esa mirada esperanzadora pues también debió cautivar en Roma para que el Papa la fichara para este sínodo de la sinodalidad y actualmente formando parte de la comisión teológica. Y no solo eso, metodológica, y no solo eso, ¿no?, sino que si pudisteis seguir la apertura de todo este proceso sinodal, pues la primera persona a la que se le dio palabra fue a una mujer, y esa mujer era Cristina Hinojés, que tampoco es una anécdota, ¿no? Y desde ese momento, pues Cristina está recorriendo de arriba abajo España, Latinoamérica, Portugal y algún que otro país, pues para contagiar ese espíritu sinodal. Y quien está más lejos, ¿no?, pero por eso no es que esté menos cercana, es Marisol Ortiz. Marisol es economista, es madre de 2 hijas, y aunque ella es de Gran Canaria de nacimiento, vais a notar de inmediato en el acento que no le queda nada del carnaval de allá, que tiene un acento barcelonés que vamos, que está adosado y más que adosado, ¿no?, y a mucha honra. Forma parte de CVX, que como sabéis son las comunidades laicas, comunidades de vida cristiana ligados a la espiritualidad ignaciana, pero no son las únicas siglas de Marisol. También tiene AMPGI, que es una asociación de madres y padres gays, que es una identidad apolítica y religiosa, es decir, pero que sin embargo ella allí con su presencia pues se ha impregnado de una mirada cristiana en la que va y la que forma parte de su ser y hacer, como lo ha hecho en la ANP, que para los que no conozcáis es algo así como la red europea, ¿no?, de padres con diversidad de género, ¿no?
es más que reconocida como una activista del pico y pala, ¿no? De las que le gusta estar en los focos del Fórum Europeo LGTB y de la red global Arcoiris. Y como María Luisa, ella también acompaña y es acompañada, ¿no? Y es, pues como el primer abrazo de acogida, ¿no? que muchos padres y muchas madres que ven que sus hijos y reconocen en sus hijos una situación de diversidad, encuentran en ella pues ese primer acercamiento, ¿no? Que es tan difícil, y sobre todo ese bálsamo de consuelo, y ella luego ya se encarga de derivar a quien tiene la capacidad para asesorar con muchas más herramientas, ¿no? Pero el primer abrazo siempre lo reciben, pues sea a través de un WhatsApp, de una llamada de teléfono o físicamente de Marisol, ¿no? Pues ya con esta presentación, con que ellas se pusieran a hablar, pues tendríamos más que suficiente de aquí a 2 horas. Y sin más, ¿no? Pues yo creo que vamos a empezar con las preguntas y a ponerlas en aprietos, ¿no? Y lo primero, mirad, para quienes como periodistas, teólogas o religiosos estamos metidos de lleno en la dinámica eclesial, pues la palabra sinodal y sinodalidad, ¿no? Nos suenan más que la canción de Bizarrap y de Shakira, pero todavía seguro que hay gente en la sala que esto de la sinodalidad le suena muy raro, ¿no? El otro día Antonio Pelayo, que es el vaticanista de Vida Nueva, de nuestra revista, y de Antena 3, que podéis ver, ¿no? El hombre se quejaba y decía, si el sínodo está fenomenal, pero el Papa se ha buscado la palabra más fea y más incomprensible que hay, ¿no? Así que desde ahí, María Luisa, que es la que más se tiene trabajada e integrada la palabra sinodalidad, ¿qué es eso de verdad de la sinodalidad? Si es un cuento chino, si no es un cuento chino, si es una ocurrencia de ese Papa que se ha sacado de la manga porque no le bastaba meterse en masajos. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación, a Luisma también por sus palabras. Estoy muy contenta de estar aquí, de reencontrar y encontrar tantos amigos y amigas después de tanto tiempo de pantalla. Yo estoy un poco cansada del online, aunque entiendo que nos ayuda en otros momentos, pero bueno, estos encuentros no tienen precio, no tienen comparación. Estoy encantada de estar con Marisol y con Cristina, que bueno, que el Señor, yo creo que el Señor a través de las circunstancias nos va uniendo, nos va convocando, nos va llevando, y nosotros nos dejamos llevar porque siempre tenemos buenos guías que nos invitan y decimos vale la pena y adelante, ¿no? Entonces, bueno, como decía José, la palabra tiene su intríngulis, pero bueno, ya nos vamos familiarizando también, ¿no? Pues ya sabemos que viene del griego. Yo soy muy maniática con las etimologías porque estudié mucho griego y latín en mi vida. La palabra tiene 2 partes, una partícula sin, que significa junto a o con, y jodos, que significa camino. Entonces, hacer camino juntos, eso es lo que significa. Y la sinodalidad, como consecuencia, sería un estilo, un modo, un talante, dicho coloquialmente, de ser iglesia, no de caminar juntos como iglesia de esta manera. El sínodo arranca en 1965, cuando Pablo VI termina el Concilio Vaticano II y instituye el sínodo de los obispos como un órgano que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia. Como ahora, bueno, en todas las instituciones tenemos, ¿no? Director, directora, consejo ampliado, consejo de administración, bueno, un poco así, ¿no? Que el Papa no gobernase solo. Entonces ya hay un índice de sinodalidad, ¿no? Nombra, bueno, eso va teniendo su historia. En 60 años de concilio ha habido 27 sínodos. Recordamos los más recientes de nuestros tiempos, ¿no? De la familia, de la Eucaristía, de la palabra, los últimos de los jóvenes, ¿no? La fe de los jóvenes y el discernimiento vocacional, y el último, el sínodo de la Amazonía, ¿no? Aquella asamblea extraordinaria que cuando los aborígenes se encuentran con el Papa en Puerto Maldonado, en Perú, expone su situación, y entonces el Papa dice hay que convocar un sínodo extraordinario para acoger toda esta petición, todo este grito, toda esta situación, ¿no? Y después de eso, bueno, estamos en un tiempo tranquilo, entre comillas, pero ya en el sínodo de la Amazonía, yo participé en los dos, en el de jóvenes y en la Amazonía. En la Amazonía había mucha inquietud por un sínodo no parcial de un campo de la Iglesia, sino universal, ¿no? Y algunos preguntaban, ¿tú quieres un sínodo de la mujer? No, yo no quiero un sínodo de la mujer. Quiero un sínodo más universal, más de pueblo de Dios, con más participación.
Bueno, nos sorprende Francisco con el sínodo de la sinodalidad, que parece una redundancia, pero es así, ¿no? Como tomarnos en serio este modo de ser iglesia que tiene a su vez participación, comunión y misión, como sabéis, ¿no? Entonces, este sínodo tiene una novedad por sobre los otros muy distinta, o sea, muy novedoso, valga la redundancia, porque cuando llegábamos al aula sinodal ya había un documento preparatorio que había preparado un grupo, se supone, expertos o pastoralistas o teólogos, quien fuera, ¿no? Y esta vez el sínodo no tiene documento, sino que el documento lo estamos haciendo entre todas y todas, está viniendo de abajo, ¿no? Todo el documento que ya funciona, que ya circula, está hecho con las aportaciones de tantísimos miembros de la Iglesia y no creyentes inclusive, porque si habéis observado, la invitación es universal, no es solo bautizados, no es solo creyentes, también todas las personas de buena voluntad que quieran decir su palabra, que quieran aportar, que quieran mejorar, que quieran sugerir, están invitadas. Por lo tanto, la novedad es totalmente otra y vamos a ir llegando a tener documentos preparatorios que vienen de ahí, que vienen de la base de la Iglesia, ¿no? Como sabéis, lo que se ha insistido mucho es que es la escucha entre unos y otros, la escucha al espíritu, está el discernimiento, esto no es, dice Francisco siempre, no es un parlamento, no es un debate de ideas, es una escucha a ver qué nos dice Dios para este momento eclesial y para este momento del mundo. No podemos tampoco desvincular la Iglesia del mundo, eso ya viene del Concilio Vaticano II, ¿no? Los dolores y gozos del mundo son los dolores y gozos de la Iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vi un poco estas palabritas me suenan un poco raras. Gracias. Claro, Vaticano II, pero aún así podría pensarse que es una ocurrencia o una idea de Francisco, del Papa populista, del Papa que quiere hacer como que escucha al pueblo, pero luego como, en el fondo, la Iglesia está constituida como una monarquía, el que tiene la última palabra es él, esto lo ha decidido él, y suena un poco como que él se lo guisa y él se lo come, ¿no? Realmente, Cristina, ¿no? La vio a ella como teóloga, ¿qué raíz tiene la sinodalidad más allá del Vaticano II, si es que la tiene? ¿O es que esto también nació porque a Pablo VI le vino encalomado el Concilio Vaticano II de Juan XXIII y no le quedó más remedio que crear algo así? ¿Tiene su fundamentación más allá en lo bíblico, en la palabra? Sí, evidentemente tiene una fundamentación muchísimo más antigua. La sinodalidad, como decía María Luisa, es que todos caminemos juntos. No es específicamente o explícitamente el caminar como entendemos el caminar, porque caminamos por la calle con mucha gente a la que no conocemos de nada y a lo mejor hay gente que nunca más volveremos a ver. No se trata de ese caminar, sino se trata de ir creando sinergias que vayan uniendo. Y en este caso, en este sínodo, ya la historia nos demuestra que la sinodalidad realmente es acercar las sinergias de quienes están alejados, de quienes están excluidos por quienes se consideran en condiciones de excluir. Y por ejemplo, hay un texto en el Antiguo Testamento que nos va a sonar a todos, que es el pasaje de la viuda de Sarepta. Dios no le manda a Elías que vaya a buscar ayuda a alguien poderoso, sino le manda que vaya a un sitio donde hay una viuda y que ella le dará de comer y ella le acogerá y ella le ayudará. Y cuando él llega allí, él se encuentra con que esa viuda solo tiene harina y aceite para ella y para su hijo para una vez. Y que a partir de ahí ellos morirán. Es decir, es esa idea de Dios de aglutinar, de abrazar, de acoger, de dar su lugar a quienes nosotros hemos considerado muchas veces que son los que están alejados o los que nosotros literalmente hemos alejado muchas veces. En el Antiguo Testamento hay muchísimos más ejemplos, porque está el libro de Ruth y Noemí, por ejemplo, que es un canto a la escucha intercultural, a la escucha familiar, a la escucha del pueblo, a la escucha de mujeres, a la escucha de quienes no eran literalmente nada, que eran las mujeres, y una de ellas menos todavía por ser extranjera, como era el caso de Ruth. Pero es un ejemplo de lo que la sinodalidad conlleva al escucharnos, al integrarnos y al no dar por supuesto que nadie está de más o que nadie sobra. Y en el Nuevo Testamento tenemos infinidad de textos, empezando por el propio Evangelio, que tiene textos de acogida, de integración. Si os dais cuenta, Jesús
siempre se acerca, Jesús se encuentra con todo el mundo porque Jesús nunca está en casa. O sea, no, es una cosa, parece como una verdad de perogrullo, pero Jesús nunca está en casa. O sea, Jesús siempre se encuentra en la gente porque está andando por la calle y se la encuentra en un higuero debajo de un higo o se la encuentra al doblar una esquina en un pueblo. Da igual, Jesús siempre está en cambio, es decir, Jesús siempre está en la búsqueda, ¿no? Y hay infinidad de textos donde Jesús integra. Y si os dais cuenta, los textos más curiosamente integradores o curiosamente que nos abren mucho el horizonte en este sentido, los protagonizan dos mujeres que son extranjeras. Uno es la cananea. La cananea no solo se dirige a Jesús para pedir ayuda para su hija, sino que es la mujer que le enseña literalmente que la misión de él no es para los judíos, sino que es una misión para todo el mundo. Es decir, es una mujer extranjera, en teoría pagana para el pueblo judío, el que le enseña a Dios cuál es su misión, al Hijo de Dios cuál es su misión. Y la otra es la samaritana, que es una mujer que hace de puente, es decir, ella no se convierte en meta, ella habla con Jesús, ella va al pueblo y ella podía haber contado la historia como le hubiera dado la gana, pero ella solo dice, he conocido a uno que me ha contado lo que he hecho, ahí lo tenéis si queréis ir a ver y hablar con él. Es decir, ella sabe que su misión es la de ser puente, mediadora, pero jamás convertirse en la meta. Y luego tendríamos el ejemplo de las comunidades primitivas, donde realmente eran comunidades que se describen en las cartas de San Pablo muy sinodales, no el estilo que nosotros tenemos ahora o entendemos ahora la sinodalidad, porque tampoco estamos viviendo en el siglo I, ni los del siglo I vivían en nuestro siglo, pero sí que son comunidades integradoras donde no se rechazaba a nadie, y si había un rechazo siempre se intentaba corregir de inmediato. Con lo cual, la sinodalidad como tal es algo que siempre ha estado en la Iglesia y de hecho se mantuvo prácticamente hasta la Baja Edad Media, duró unos 1000 años o así, aproximadamente 1100 años, y cuando la Iglesia, por una serie de avatares internos y externos, suprime la sinodalidad, se convierte en clerical, y el problema lo estamos todavía viviendo hoy en día. Es decir, hay unas profundas raíces en nuestras propias, en la escritura y en la historia de la propia Iglesia, que nos dicen el valor de la sinodalidad, que no es un invento nuevo, que ha estado ahí y que cuando se ha suprimido han llegado los problemas, y problemas muy serios que durante siglos se han ido sumando y que nos llevan a la situación actual. Por lo tanto, no es un capricho ni de Pablo VI, ni de Francisco, ni de ningún papa, es una realidad que hay que retomar en la Iglesia porque es una forma de ser Iglesia muy válida en este momento y sobre todo muy necesaria. Ahí lo dejaré, ¿lo habéis visto? No tengo de historia, resumidas en nada. Retomo lo que decía María Luisa, es decir, María Luisa hablaba de que hasta hace nada, ¿no?, en los sínodos había un documento preparatorio que más o menos lo hacían un grupo de expertos. Yo voy más allá, es decir, los anteriores sínodos a Francisco, los sínodos ya te como, ¿vale? Es decir, que sí, es decir, venía ya precocinado hasta el documento final, y lo único que se hacía es que estuvieran un rato entretenidos los obispos durante 2 semanas hablando del tema que fuera, y si acaso se matizaba alguna palabra o algún punto y coma y se corregían de repente determinados elementos ortográficos, pero se pasaba un documento que ya se había trabajado previamente, no el preparatorio, sino las conclusiones, ¿no? Y Francisco lo que propone es cocinar a fuego lento, tanto el inicio como el final, ¿no? Y ese es el salto que invita a la participación de todos y de cada uno, ¿no? Y es ahí donde voy con Marisol. ¿Qué pintan las siglas LGTBI en medio de todo esto? Si es que pintan algo o no han pintado nada en este sínodo, y también ha ido todo tan prefabricado como para ponerlo 3 minutos en el microondas. Sí que pintan, y mucho, evidentemente. Hay una primera petición al sínodo que yo creo que aquí coincidimos todos, ¿no? Tanto seas hetero, seas cis, seas LGTB y todas las letras añadidas, ¿no? Es la petición profunda de que la Iglesia sea un testimonio vivo del Evangelio, ¿no? Yo creo que aquí todos los fieles pues vamos a ver, ¿no? Pero el colectivo LGTB también formuló unas peticiones específicas, ¿no? Unas 12 comunidades cristianas se reunieron a reflexionar. Este proceso lo vio el teólogo James Allison y formularon una serie de peticiones, ¿no? Ahora os voy a explicarlas pues bastante brevemente, ¿no? La primera se refiere a la acogida y a la plena integración en la Iglesia, ¿no?
muchas veces las personas LGTB se han sentido en segunda fila, ¿no? Como si tú tuvieras que ir pidiendo continuamente permiso para ser como eres, ¿no? El catecismo nos dice que debemos tratar a todas las personas LGTB con respeto, sensibilidad y delicadeza, ¿no? Pues muy bien, este colectivo muchas veces no se ha sentido tratado así, ¿no? Porque la primera petición es en base a tener una acogida y una plena integración en la Iglesia como cualquier otro bautizado. Esta plena integración también se pide en otros dos ámbitos, ¿no? Uno es en las familias, ¿no? La inmensa mayoría de los jóvenes salen del armario en el marco familiar. Entonces es muy importante que la Iglesia como institución cuide a los padres, ¿no? A ver, es un momento bastante delicado, ¿no? Los padres nos encontramos como de pronto con una realidad que nos viene nueva y desconocida y bueno, muchas veces reaccionamos como podemos, ¿no? Entonces aquí pues se pide pues también el soporte de la Iglesia institucional, ¿no? De acoger a los padres en todo este proceso. En Amoris Laetitia, en el apartado 250, tiene una referencia muy bonita, ¿no? Entendemos el dolor de los padres en estos momentos. Pues sí, hay un momento que puede haber un dolor, ¿no? Y también se pide la integración en las parroquias. De acuerdo, o sea, todos conocéis y todos formáis parte de una vida parroquial en la que muchas veces las personas LGTB se sienten integradas. Esto es cierto. Pero también es cierto que depende y en gran medida del párroco o el responsable de turno, ¿no? O sea, no, entonces se pide una normativa o una guía universal de acogida, ¿no? Que las personas tengan una seguridad de que van a ser acogidas, que no tenga que ser algo subjetivo del responsable de turno, ¿no? También se pide y se promueve una reflexión eclesial y una revisión de la doctrina, ¿no? Bueno, nada, todos sois conscientes, ¿no? De todos los cambios sociales, antropológicos, psicológicos que hemos vivido en los últimos tiempos. El Catecismo es de 1997, la OMS, aunque ahora nos parece increíble, hasta 1990 se consideraba que la homosexualidad era un trastorno psicológico. De 1990 hasta ahora ha llovido mucho. Vamos a ver si se pueden crear equipos multidisciplinares que recojan toda esta evolución social en la Iglesia, ¿no? Y que esta evolución se vea reflejada en nuestros documentos, ¿no? Aquí pues traigo a colación pues, las palabras duras y hirientes para el colectivo LGTB del Catecismo, ¿no? El 2358, ¿no? Actos intrínsecamente desordenados. Ahí pedimos, hay una petición explícita de adecuar este lenguaje para que sea un lenguaje pastoral y no hiriente, ¿vale? Luego también está la petición de tener un acceso a los sacramentos, ¿no? Sabéis que en estos momentos pues una persona que pertenezca o se manifieste abiertamente gay o lesbiana, pues no puede acceder a la ordenación religiosa, ¿no? En concreto pues al ordenamiento sacerdotal, ¿no? Y también las parejas homosexuales no pueden acceder al matrimonio, ¿no? Entonces pedimos que estos dos puntos sean sujetos a revisión, ¿no? Luego también se pide una educación en la diversidad desde los valores cristianos, ¿no? Creo que porque haya una familia creyente, o sea, un colegio confesional católico, pues no tiene que quedar excluida del itinerario de enseñanza en incorporar la diversidad, desde unos valores cristianos, ¿no? También se pide que las personas LGTB puedan ser 100% visibles, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas historias no conocéis? ¡Ay, qué catequista más maravillosa! ¿Cómo era de fantástica su labor? Pero ahí mira por dónde, que esta catequista tan impecable y tan maravillosa, pues resultó que un buen día dijo que era lesbiana y ahí concluyó toda su labor en la Iglesia. ¿Cuántos casos no conocéis de este tipo, ¿no? De no poderse visibilizar, ¿no? De sacerdotes, de curas ordenados, pues que no pueden explicar realmente cómo son, ¿no? Y como colofón final sería una petición de perdón institucional, ¿no? Porque ha habido un maltrato, una discriminación que consideramos que no sea evangelio. Y aquí yo también me gustaría concluir, y esto no está dentro de las peticiones del colectivo LGTB, que aquí no solo hay peticiones, ¿no? Yo considero que el colectivo LGTB también puede hacer un ofrecimiento enorme a la Iglesia, ¿no? Aquí se trata de deberes y de obligaciones, ¿no? Entonces, yo os puedo decir, porque lo he visto con mis propios ojos y lo he presenciado, a mí me ha conmovido el nivel de fe que he
personas LGTB, ¿no? James Allison tiene una frase preciosa, que es una fe más allá del resentimiento, ¿no? Pero a mí, más allá que aquí, también me conmueve la enorme esperanza y fuerza de cambiar una institución desde dentro, ¿no? De pedir el cambio y la evolución de una iglesia creyendo firmemente en el amor de Dios, ¿no? Y yo creo que eso es una de las más maravillosas aportaciones que puede hacer el colectivo a la iglesia. Y que somos bien burros y tontos, permitidme la palabra, de no aceptarla, ¿no? Y de no reconocer a las personas LGTB como don para la iglesia. Muchas gracias. Hablas, ¿no?, de ese cambio de la evolución. Hemos pasado a las 5:30 y ya estamos del Sálvame Limona en naranja. Eso significa salseo, no, en serio, que podríamos caer en el salseo, pero no es necesario. Cristina, María Luisa, vosotras que no solo estáis en el día a día en Roma de cómo se han acogido o no todas estas inquietudes, las puertas han estado abiertas, han estado entreabiertas, han estado cerradas, a alguien le ha dado un microinfarto cada vez que recibía una cosa. ¿Cómo se ha acogido o no ha acogido todas estas inquietudes, o cada vez que surgía el tema en una mesa en la que he participado a puerta cerrada, si se puede contar, o en general, cómo os habéis sentido cuando de repente en alguno de los documentos, incluidos en las conclusiones o en los documentos preparatorios nacionales o ahora continentales, aparecen las siglas de España? Esto resulta que antes no existía y ahora de repente existe. Yo no he pasado por mis manos todos los documentos infinitos que han llegado a la Secretaría del Sínodo, como podéis imaginar, ¿no? Pero han pasado muchos. Conozco más los grupos de Italia. En Italia hay multitud de grupos de diversidad sexual. Y hay una pastoral muy organizada, donde hay presencia de obispos, hay un jesuita que coordina, donde estamos religiosas, laicos, laicas, padres, jóvenes. Y ahora en el mes de mayo hay un retiro que yo voy a intervenir, hay 150 personas anotadas. Y yo creo que, por lo que he escuchado y en el sínodo anterior, ¿no?, pues hay posturas de todo tipo y color. Sin embargo, intuyo que lo que ha ido llegando ahora era como que, sí, es obvio, esto está viviendo, esto es de la sociedad, esto es del mundo, esto, o sea, como de no sorpresa, para mí sorpresa agradable de que se acoja, pero que la acogida ya era como que, por fin, ¿no? Ya es hora de, ¿no? Entonces yo creo que se ha leído, se ha acogido, están registrados algunos textos que lo habréis leído, tanto el documento preparatorio como el documento de la etapa continental, etc. Quiere decir que la comisión que hizo la síntesis de los miles y miles de propuestas que llegaron a la Secretaría, esos 48 folios, para mí tiene un mérito extraordinario, porque no es un documento ni dogmático ni eclesiástico al uso, es un documento de síntesis de la vida de las comunidades, y eso es riquísimo, es un tesoro. Y ahí están, textualmente escritos, lo habéis visto, tantísimos aportes de tantísimas conferencias episcopales que ni sabíamos que existían. Yo por lo menos decía, ¿qué país es este que dice esto? Y vamos a mirar a ver qué país era, ¿no? Quiero decir que la diversidad ha sido enorme, la diversidad de aportaciones, de lugares geográficos, de comunidades. Han llegado más de 1000 aportaciones individuales al sínodo. Y que ha habido un movimiento de respuesta a esa invitación, que era hora de que todos pudiésemos hablar, porque no solo está este grupo o este colectivo, hay muchos grupos marginados, marginales, que tenemos que también acoger e integrar, ¿no? Entonces, yo creo que las puertas se han abierto para acoger, y para acoger, yo diría, con buen tono, desde el espíritu, ¿sí? No de campaña de que este país ni el otro, sino aquí está hablando el espíritu, porque el espíritu está hablando por la vida, y la vida tiene estas connotaciones y por lo tanto tenemos que acogerlo, ¿no? Esa es mi lectura, y cada vez que me lo preguntan y lo digo, me confirmo más, digo, sí, es así, creo que es así. Cristina. Yo sí que he leído muchísimas, yo me he leído todas las síntesis españolas, de todas las diócesis españolas. Sí, mucha moral. Incluso la síntesis que escribió un obispo de su propia mano, que también es curioso, pero la escribió. Y me he leído muchísimas de Hispanoamérica y algunas de Francia y de Italia. Y debo reconocer que es cierto que la realidad de la
diversidad sexual ha llegado al sínodo, no porque se tuviera previsto que llegara, porque había una serie de cuestiones que no se planteaban desde el principio. Una era la cuestión del LGTBI, nadie pensaba que fuera a salir; otra eran los sacerdotes secularizados, porque tampoco se pensaba que fuera a salir; y otra, los divorciados vueltos a casar. Eran tres cuestiones que nadie consideraba que iban a aflorar. Pero las tres han aflorado, pero la que se ha abierto camino por sí misma, además, porque las aportaciones han sido en un tono sumamente positivo y constructivo, ha sido la de la diversidad sexual, y ha sido en un tono general en todo el mundo. Pero lo más sorprendente era que cuando vimos que de esto se empezaba a hablar, asumimos que se iba a hablar en el mundo occidental, pero nadie pensó que esta realidad, por ejemplo, se iba a abordar desde África, donde prácticamente esto nadie se lo cuestiona, o desde Oriente, donde por cultura estas cosas no se manifiestan muchas veces públicamente, ¿no? Y la sorpresa fue que todo esto salía en todo el mundo. Por eso se recogió en el documento de la fase continental. Curiosamente se recogieron los tres temas que nadie daba un euro por ellos al principio del sínodo, se han recogido porque han salido a nivel realmente universal. Y luego no nos podemos olvidar de otra participación en el sínodo que ha sido muy importante, aunque quizá no haya tenido la visibilidad, pero el Vaticano la ha tenido en cuenta, por eso les he invitado también a la fase continental, que es el trabajazo impresionante que han hecho desde Imisión, y donde ahí se ha manifestado un aporte también en la misma línea, a base de las aportaciones de muchos jóvenes, sobre todo porque en el sínodo digital han participado sobre todo jóvenes, que ha sido muy de agradecer, y han abierto también brecha las comunidades LGTBI. No es algo que estuviera previsto, es algo que sí que ha calado, y ha calado muy positivamente en Roma. También es verdad que a muchos obispos les ha pillado un poco con el pie cambiado, pero bueno, que no pasa nada, un traspiés y ya volvemos a caminar. Estas cosas se solucionan, ¿no? Traspiés todos damos en la vida. Y quizá la comprensión con la que se ha recibido ha sido muy novedosa por el hecho de que no era algo que viniera de arriba, sino al revés. No era una voz que se escuchara de arriba abajo, sino que era un clamor de abajo arriba, y un clamor en clave positiva. Eso ha sido muy importante. Marisol, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que ha calado, que no ha calado, que esto es solo algo de ilusionismo? Yo espero que sea un tema de calado, ¿no? O sea, el tema de calado es muy serio. O sea, nosotros no estamos aquí pues por una pretensión de modernidad o porque sea una moda, ¿no? En la raíz de la cuestión está el reconocimiento o no de la dignidad incuestionable de todos y cada uno de los hijos, hijas y hijas de Dios. O sea, el tema es muy serio. ¿En base a qué y cómo tú te atreves a condenar a otra persona? A cuestionar su manera de amar, a cuestionar su manera de ser, su identidad, ¿no? Y si, ¿por qué también nos encontramos muchas veces con un diferente rasero, ¿no? O sea, permitidme que me exprese así, ¿no? Como actuaciones en unos campos, en una actuación en el campo social o en el campo de respeto de otros derechos humanos, pues tienen un menor peso que lo que puede ser realidades dentro de este campo, ¿no? O sea, la moral sexual de la Iglesia la debemos adecuar y expresar desde el amor, ¿no? Estamos hablando de temas muy serios, ¿no? Esto no es moda, ¿no? Yo espero que sí, que sea de calado y que sea un tema no reversible. Sí, un poquillo ahondando en lo que decía Marisol, hay una cuestión que es muy importante, y es que creo que esta reflexión, al haberse presentado de forma tan positiva, puede ayudar no solamente, digamos, a la integración visible de las comunidades LGTBI dentro de la Iglesia, sino que nos puede ayudar a toda la Iglesia, a una buena parte de la Iglesia, a admitir que es necesario empezar a reformular nuestra teología. Porque si no cambiamos la teología, no haremos nada. Es decir, la realidad siempre se ha visto desde la realidad de la diversidad sexual, siempre se ha visto y se sigue viendo desde la moral. Si seguimos encerrados en el campo de la moral, solo causaremos rechazo y sufrimiento. Pero si trasladamos la realidad
de las comunidades, de las personas LGTBI, al campo de la antropología teológica, empezaremos a profundizar en la antropología teológica de otra manera, que nos llevará evidentemente a una práctica pastoral diferente. Y por supuesto nos ayudará también a tener que revisar en profundidad lo que es la teología sacramental. Y vosotros en eso estaréis abriendo un camino que también nos afectará positivamente a otras personas que estamos en el margen, como somos las mujeres realmente, ¿no? Entonces quiero decir que no es una cuestión de unidos todos contra, sino no, unidos todos a favor de ir progresando y de ir abriendo una reflexión teológica que necesita ser revisada, porque realmente estamos en el siglo XXI, no en el siglo XVI, como cuando se ideó toda la estructura teológica que tenemos en este momento a partir del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue válido en el XVI, pero estamos en el XXI. Y hay que aprender de ellos, que eso sí que fue muy importante, lo valientes que fueron en abordar todas las cuestiones pastorales que se abordaron en ese momento. Es decir, tenemos que aprender la libertad que tuvieron y la valentía que tuvieron para afrontar los retos de cambio. José, pregúnteme, Cristina, como teóloga, me pregunta, la teología tiene que modificarse, tiene que avanzar, tiene que avanzar, ¿sí? Una fuente de avance de la teología no es la praxis, no es la vida de la gente. Claro, evidentemente, por eso digo que todas las aportaciones desde la propia vida y desde la propia experiencia sirven para que la reflexión siga avanzando. Y luego Francisco dice estas frases a veces que se recogen como titulares y que pocas veces luego se profundiza en ellas, pero no hace mucho dijo, la teología no se puede hacer a partir del no, hay que hacerla a partir del sí. Y cuando el teólogo reconozca que se ha pasado de la raya, porque las líneas de investigación no van por ahí, o porque ha ido más deprisa a lo mejor de lo que se podía ir en un momento determinado, se retrocede, pero eso no significa partir del no, sino que la teología siempre hay que hacerlo en positivo porque es desde la propia vida. Cuando tú has hablado, perdona José, cuando tú has hablado de moral sexual y los sacramentos, todo eso, estoy de acuerdo. Digo, el trasfondo que necesitamos no es una mirada a Jesús y entusiasmarnos con el proyecto de Jesús y el Evangelio, porque si soltamos así de un lado los sacramentos, la moral sexual, es como que despedazamos el programa. El programa es integrador. O sea, tú dices esto que hace Jesús, y cuando miro el Evangelio, cuando miro gestos y actitudes, que es lo que hace mucho Francisco, muchos gestos y no tanto palabras, te entusiasma y dices, vale la pena entregar la vida por esto. Porque Jesús, ¿qué hacía? Se dejaba tocar, se dejaba buscar por los más necesitados y condenados de la sociedad. Entonces nosotros hacemos al contrario, ponemos la fuerza en la ley, en el sacramento, en la moral, ¿eh? Pero nos olvidamos de que hay un seductor que nos enamora y dice, vale la pena vivir de esa manera e intentar mejorar el mundo según este sueño, ¿no? Claro, es que evidentemente si nosotros toda nuestra reflexión partiera a la luz del Evangelio, cambiaría completamente el panorama. Es decir, nosotros nos guiamos ahora sobre todo por el catecismo, que es norma por una parte, y por el Código de Derecho Canónico, que es norma por el otro. Si nosotros cogemos el Código de Derecho Canónico y el Evangelio, y el catecismo, y lo leemos a la luz del Evangelio, cambia completamente. Pero llevamos un montón de siglos leyendo el Evangelio a la luz del catecismo o a la luz del derecho canónico. Y claro, al final hemos trastocado todo. Por eso el título de esta tarde, ¿no? El verbo se hizo carne, ahí está asumido todo. Porque en esa carne, el Hijo de Dios asumió toda realidad humana. Y estamos camino de la Pascua, y en esa Pascua, ese Hijo de Dios muere por todos abrazado en la cruz. Y la cruz no es la que nos salva, ni nos salva el sufrimiento, nos salva el amor de alguien que va a ese sufrimiento y va por todos. Por lo tanto, esa lectura tiene que ser, si cogemos el Evangelio como auténtica base, los conflictos, la mitad de ellos desaparecerían y la otra mitad estarían en vía de desaparición. José, es tu turno, perdona. Sí, voy a meter la peña, no te creas que voy a... Claro, desde esa perspectiva que planteáis, ¿no? Yo ahora vengo a ser el cenizo, ¿no? El otro día tenía la oportunidad de estar, como estamos aquí ahora con Manuela Carmena, y ella, al analizar estos 10 años de pontificado, decía que le daba rabia que tanto a ella, en su etapa como alcaldesa, como al Papa, le acusen de buenista, ¿no? Y decía, ¿qué pasa? ¿Que ahora lo que se lleva es ser malista? Y ella se negaba, pero es cierto, es decir, que al margen de esa mirada propositiva que hacéis, ¿no? Y desde el Evangelio la realidad es que hay muchas resistencias, ¿no? Y no
no solo en resistencias, sino que además al colectivo se le utiliza como arma arrojadiza, ¿no? Es decir, lo estamos viendo, no sé si habéis tenido la oportunidad de seguir en estas últimas semanas la revista América de los Jesuitas, ¿no? En la que el cardenal de San Diego hizo un llamamiento en enero a la acogida a todos los colectivos que están en situación de periferia y marginación, ¿no? Con una mirada especial al colectivo LGTBI y a los divorciados vueltos a casar, para responder a esa acogida integral y cierta dentro de la Iglesia, y la oposición que ha encontrado en este último mes de sus hermanos de episcopado en Estados Unidos ha llevado a que justo hace unos días el obispo de Illinois le acusaba de hereje y le solicitaba formalmente al Papa Francisco que desconvocara al cardenal de Santiago, ¿no? Y él respondía antes de ayer, ¿no? hace 3 días, con un artículo magistral en ese sentido y en la línea que planteaba Cristina y María Luisa de, 1, volver a Jesús, y 2, mirar desde ese planteamiento de la misericordia y del hospital de campaña, de la pastoral, y no dejarse llevar por esa mirada del pecado solo mirado desde y para el sexto mandamiento, ¿no? Que el otro día me decía además un obispo muy majete, todos son majetes, pero especialmente, ¿no? Que me recuerda y decía, no te olvides de que el sexto mandamiento es el sexto, no el primero, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esas resistencias, ¿no? Y cómo no dejarse atrapar, ¿no? En esa dinámica de y tú más, ¿no? Para las 3, hay un personaje en La Pasión que la Pasión la leeremos, la vamos a escuchar dentro de poquitos días, y hay un personaje en La Pasión que yo creo que nos han contado tantas cosas y tan mal contadas que se nos pierde de vista una escena que creo que es capital. Cuando lo que nosotros hemos convertido en la última cena fue el fiestón de la Pascua de Jesús, ¿no? Era la Pascua de los judíos, era la fiesta, y es la fiesta por antonomasia, era el fiestón de la Pascua de Jesús. Cuando Jesús le dice a Judas, vete y lo que tengas que hacer, hazlo, se lo dice cuando ya le ha consentido celebrar la Pascua con él. Es decir, nosotros muy alegremente escribimos de la mesa y siempre teniendo como bandera el sexto mandamiento como si no hubiera otro peor. Pero Jesús, en la figura de Judas, que es por antonomasia el traidor, vamos a decir el traidor y el pecador, Jesús le dice, lo que tengas que hacer, vete y hazlo, cuando ya le ha permitido, le ha consentido, ha estado con él, le ha lavado los pies y está en la celebración de la Pascua. Es decir, a partir de ahí yo creo que ni un cardenal, ni un arzobispo, ni un obispo, ni un cura, ni un diácono, ni un seglar tenía que plantearse, es decir, por algo que es connatural a la condición humana, que es ser como somos, como nos ha creado Dios, decirle a alguien, tú no puedes participar de la mesa, o tú no puedes participar de este sacramento o del otro sacramento, de lo que sea. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, no podemos jugar a ser tan hipócritas de mantener en el anonimato a quien abusa de los niños, creando un conflicto y un trauma para toda su vida, y decir, lo tenemos apartado, pero ahí está, y resulta que una persona que no ha cometido ningún crimen más que ser como Dios lo ha creado, apartarlo de la mesa. Me parece que es una doble moral y un doble juego muy peligroso y sobre todo muy contrario a la doctrina de Jesús. Yo aquí lo que os puedo comentar es la experiencia de los padres, ¿no? Yo no conozco ningún padre que haya deseado que su hijo sea gay, que su hija sea lesbiana o que sea trans, ¿no? No hay, ojalá pase esto, ¿no? Entonces los padres se encuentran con una realidad que te sorprende, ¿no? Y hay un momento en que hay pues un dolor y un desconcierto, ¿no? Una pérdida de expectativas, ¿no? En muchos casos se produce el rechazo, ¿no? Yo os explico todo esto porque también es cómo entender el camino que te transforma el corazón, ¿no? Porque es muy distinto cuando hablas de una realidad desde fuera a cuando estás implicada emocionalmente en ella, ¿no? Y los padres hemos tenido el privilegio de estar aquí en primera fila, implicados en el proceso que hacen nuestros hijos, ¿no? Entonces
Entonces, una vez se vence este miedo inicial, este desconocimiento, en el que juegan muchos estereotipos en que están en contra, ¿no? Los mismos que todos estos estereotipos que juegan en contra, pues son los mismos estereotipos que tienen muchos eclesiásticos cuando abordan el tema LGTB, ¿no? Son los mismos estereotipos que incluso pues no hace falta que los comentéis, pero si os digo, ¿cómo imagináis una persona trans? ¿Cómo imagináis un gay? Pues muchas veces pueden venir a vuestra cabeza toda una serie de cosas que no ayudan, ¿no? Que es lo que primero que tenemos que hacer un proceso de borrado de todo esto y construir una nueva imagen desde el amor, desde el corazón, ¿no? Yo creo, y la invitación es a esa, ¿no? A salir de la tierra, a salir de nuestras seguridades, ¿no? Cristina lo ha explicado maravillosamente, ¿no? Y aquí también decir de salir de todas las certidumbres que tradicionalmente y por cultura nos han sido inculcadas y abrir nuestra mente a la evolución desde el amor, ¿no? Porque al final lo que se nos pide es persona a persona, ¿no? Que es donde estaremos, ¿no? Corazón a corazón. Yo que iba a hablar un poco, planteaba cosas de las resistencias. En el siglo de la Amazonía y de los jóvenes salió muchísimo este tema, ¿no? Y salieron algunas manifestaciones de obispos absolutamente condenatorias, que al día siguiente estaban publicadas en todos los medios. Y yo, ingenua, pensaba que era que se habían colado y que era una falta de confidencialidad y tal, y hasta que uno me dijo, no, cada obispo tiene su grupo de periodistas y publica lo que quiere y demás. Bueno, yo me he encontrado muchas resistencias y tensiones en los diálogos, ¿sí? ¿Cuál ha sido mi postura? Y sigue siendo. Yo parto y me sitúo en el Evangelio. No porque yo lo vea perfectamente, no, sino porque es mi meta, mi sueño, vivir lo más parecido al estilo de Jesús, ¿no? Pero siempre la lucha es, yo me sitúo en la norma y tú en el Evangelio. Y ahí estamos en dos claves. Y yo digo, pero la norma, según el Evangelio, es para la persona. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, yo no soy anárquica. Pero la ley, catecismo, código, primero tiene que ser revisable. Segundo, es una ley, es la norma, no es el absoluto. Claro, ¿qué ha pasado? Que a veces la Iglesia no se ha hecho puente para acercarnos a Jesús, se ha hecho meta. Y ha dicho, aquí estoy yo, y yo digo lo que se debe hacer en moral sexual. Tristemente, la moral sexual nos ha ocupado todo, la moral social no existe. Sociedades católicas, no sabemos nada de moral social, no queremos saber. Robamos dineros públicos, hacemos corrupción, lo que sea, y no pasa nada. Pero ojo, como se te vea más allá de la rodilla. Entonces, claro, es una desproporción de valores, ¿no? Que no puede entusiasmar. A mí la norma no me entusiasma, me sirve. Ya lo decía Pablo, como pedagogo, pero no es el absoluto de mi vida la norma. Quiero que sea Jesús. Pero siempre que he tenido diálogos ha sido así. Bueno, en Roma estuvo hace poco James Martin y sacó 3 escenas evangélicas para hablar de la situación. Y en los diálogos, los más jóvenes, seminaristas y demás, se afincaron en la norma y no salían del derecho del código de derecho canónico. Y no había forma de ampliar el horizonte del evangelio. Claro, vivir según el evangelio es muy complicado. Es mejor vivir más tranquilito sobre la norma. Dime lo que tengo que hacer, yo cumplo, cumplimiento, pero no importa, ya he cumplido. Claro, el evangelio es abierto, no tiene un marco definido. Dice el amor, la libertad, el perdón al enemigo. ¿Y eso cómo se hace? Es muy complicado. ¿Pero es más fascinante o no? ¿La norma te fascina? ¿Para qué te fascina la norma? ¿Me quieres decir? No me para nada. Me deja seco el corazón. En cambio, el proyecto de Jesús, digo, vale la pena, María Luisa, otra vida que tengas, entrégate a ser hija de Jesús, aunque Jesús no tuvo hijas, como dice Francisco. Bueno, ya está. Yo siempre le digo a Francisco, aquí estamos nosotras para desmentirlo. Y nos reímos como nos reímos ahora, ¿no? Entonces es así. Y también yo quiero asumir todas las resistencias y todos los diálogos desde el Evangelio y con buen humor y con alegría. No quiero ser agresiva, no quiero amargarme, no quiero dedicar mis energías a cosas tóxicas, de verdad. Queridos amigos, también lo digo, ya me habéis escuchado mucho de corazón. Yo no quiero perder energías en eso, sino hacer proposiciones como habéis hecho, hacer ofertas, hacer camino viable, ¿no? Porque pelearnos, radicalizarnos, ser agresivos, ¿a qué conduce? Humanamente a nada. Evangélicamente no es eso mismo. Perdón, hay una cuestión que
María Luisa ha dicho, dice, es que en ese encuentro en Roma los seminaristas eran los que más... Es que el cambio tiene que venir sobre todo porque también de forma muy positiva, muy propositiva, desde la amplia base del pueblo de Dios, que somos el laicado, vayamos pidiendo y haciendo ver con razonamientos bien expuestos que los cambios, el primer cambio que tiene que llegar es el cambio de la formación de los seminarios. Mientras no se forme de otra manera a los futuros sacerdotes, seguiremos fabricando clérigos clericalizados, para la redundancia. Van a salir en serie porque salen todos igualitos. Es decir, no es cierto. Y luego tenemos que plantearnos una cuestión. Todavía está en vigor el documento de 2005 de Benedicto XVI, que era el que prohibía expresamente que quien se declarara homosexual o tuviera tendencias homosexuales fuera admitido al sacerdocio. Esto es un error, o sea, fue un error entonces y es un error ahora, por una sencilla razón, porque hay gente que miente, entra al seminario, lo ordenan y toda su vida va a vivir con un miedo tremendo, primero a ser descubierto, segundo a ser chantajeado, porque puede darse el caso, y segundo nos encontramos con personas que tienen auténtica vocación y que por ser sinceros y declararse abiertamente homosexuales se les enseña la puerta de salida. Esto hay que tener muchísimo cuidado, primero por el dolor que se causa, segundo por la imagen que se proyecta en los propios seminaristas que se están formando en un seminario. No, tú eres mucho mejor porque tú no eres homosexual, o por lo menos porque no has manifestado públicamente que eres homosexual. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado en lo que es la formación de los seminarios, porque ahí nos estamos jugando mucho. Y luego es cierto que a lo mejor admitir a todos los homosexuales que tengan una vocación sacerdotal no iba a solucionar el problema de las vocaciones, porque no podemos ser tan tontos, pero también es verdad que habría que plantearse y ser lo suficientemente valientes como para no andar diciendo por ahí es que no hay vocaciones a la Iglesia y plantearnos si lo que realmente no habrá será una Iglesia para ciertas vocaciones. Que ese planteamiento también podría estar ahí. Entonces, y lo mismo en la vida religiosa, lo que pasa es que la vida religiosa en eso ya va avanzando mucho más. Avanza más, a lo mejor más silenciosamente, es decir, se muestra el resultado final y no tanto el proceso, pero es cierto que las congregaciones religiosas, muchas de ellas ya admiten abiertamente a homosexuales o a lesbianas dentro de la congregación, pero en los seminarios no. Y eso es muy peligroso. Primero, por la imagen que se proyecta hacia los, entre comillas, elegidos, y en segundo lugar, porque se causa muchísimo dolor a personas y se priva de personas a la comunidad que tienen un potencial vocacional fuerte y que tienen un potencial vocacional que está ahí al servicio o que estaría ahí al servicio de la comunidad. La solución no pasa por el polígrafo de Conchita en la puerta de los seminarios. Vamos más allá, ¿no? Vamos a situarnos en el sínodo, no de 2023, sino en el de 2024, ¿no? Finaliza este sínodo de la sinodalidad y ninguna de esas peticiones que lanzaba Marisol al principio se aprueban, se recogen o al menos se llevan a término tal cual, de forma expresa, ni hay cambios reales en el catecismo, ni hay un documento expreso, ni... ¿Qué hacemos? Es decir, se borra el colectivo de la Iglesia, mejor pasarse a otra confesión cristiana, se hace una guerra, apaga y vámonos. ¿Qué hacer en ese caso si no hay cambios reales sobre el papel? Vale. A ver, yo advierto por ahí, donde me llaman para hablar, lo advierto. En octubre de 2024 ahora, después de la prolongación de un año del sínodo, no vamos a tener una iglesia sinodal, ¿eh? O sea, que nadie se haga la idea y que nadie se asuste en 2024, en octubre, si se acaba el sínodo, digamos, y no tenemos una iglesia sinodal. No la vamos a tener. ¿Por qué? Porque los cambios que están llegando, la sinodalidad y los cambios han venido para quedarse, eso es por supuesto. Y están ahí. Y tenemos mejores condiciones que para los cambios que se proponían en el Concilio Vaticano II por la inmediatez de las comunicaciones, porque somos inmediatez de las comunicaciones incluso entre nosotros directos. Quiero decir, tenemos un WhatsApp, tenemos un correo, tenemos cosas que no existían en el Concilio Vaticano II y que cuando nos llegaban habían pasado, en el mejor de los casos, 24 o 48 horas y no dejaba de ser la opinión de alguien que había estado allí. Pero ahora vivimos la vida en directo.
Vivimos la vida en directo en muchísimos campos, o en todos los campos realmente. Entonces, primero, no habrá una iglesia sinodal en 2024. Estaremos en condiciones de empezar realmente a hacer realidad lo que hemos pedido. Eso sí. ¿Y por qué tenemos que tener el documento de la fase diocesana de cada diócesis? ¿Por qué tenemos que tenerlo como lectura de cabecera en la mesilla de noche? Porque eso será, por ahí va a venir el cambio. El cambio no va a venir porque Roma diga se acepta, se aprueba, se lo que sea. No, va a venir por abajo. Es decir, eso que se ha aprobado en las asambleas diocesanas en cada diócesis es lo que tenemos que tener encima de la mesilla y como lectura de cabecera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para decir, oye, ¿y esto cómo va? Esto que aprobamos se va cambiando, esto se va modificando, esto se va... ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos haciendo? Porque lo que sí que tenemos que tener muy claro es que la fase de escucha no ha acabado. Y ahí tenemos que seguir, en esa línea, pero sobre todo con el documento de cada diócesis, porque cada diócesis ha dicho cosas muy particulares, digamos, y cosas más generales que se han compartido en todo el mundo. Pero la realidad vendrá el cambio vendrá por la realidad que tenemos más cercana, y la iglesia que tenemos más cercana es la iglesia diocesana. ¿Que nos encontraremos con resistencias? No lo dudéis. Pero eso es lo que hace el momento fascinante, porque si no sería aburridísimo. ¡Ay, ya hemos conseguido! ¿Y ahora qué hacemos? No, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Es decir, es la dinámica, pero es la dinámica igual que en la vida social. Ningún avance que hemos conseguido en la sociedad lo hemos conseguido de la noche a la mañana. Ha llevado su tiempo y ha llevado su intríngulis de conversaciones, de pactos, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer en la Iglesia. Y por lo tanto, a partir de ese momento y con la síntesis de cada diócesis es donde se podrá avanzar e ir haciendo realidad eso. Con Cristina tenemos los derechos de autor a medias, ¿no? Entonces, la frase de la sinodalidad ha venido para quedarse, es mi frase también, ¿no? Yo añado, no hay sinodalidad si no hay perdón y reconciliación. Necesitamos pedir perdón por la cantidad de abusos que estamos cometiendo, por la cantidad de marginaciones que estamos cometiendo. Porque si no hay reconciliación, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay sinodalidad. La común unión en la diversidad nos pone la raíz de la fe, nos pone la raíz del bautismo. Y desde ahí, todas las diversidades del árbol son maravillosas. Las ramas, las flores. Pero si no hay raíz, son ramas desgajadas. Entonces nos interesa reconciliarnos para crecer en comunión. Y segundo punto, para que esto siga adelante, independientemente del documento que venga, yo no estoy preocupada por los documentos. ¿Será que no me gustan tanto los documentos? Estamos en grado de preguntarnos, ¿cómo es mi pertenencia a la Iglesia, a pesar de todo? ¿Cómo es mi pertenencia? Si según sea mi pertenencia, va a ser mi participación. Si no me siento parte, me quedo de espectadora. Critico, pero pongo mi congregación, pongo mi familia, pongo la Iglesia. O sea, mi congregación, yo amo mi congregación, no me quiero ir de ella, pero no es perfecta, tiene muchos fallos. Pero entonces, ¿cuál es mi compromiso? Mira, Graciela, mi superiora general, esto no va así, podría ir de esta manera. Entonces, cuando hago crítica, me estoy comprometiendo a que sea de otra manera, a que cuenten conmigo para que esto cambie. Pues en la Iglesia lo mismo. El párroco no se interesa, el obispo no le interesa. Yo, laica, ¿qué hago? ¿Cómo participo? Yo creo mucho, lo decía con un grupo, creo mucho en lo que se va haciendo de a pie, entre la gente de a pie que somos. Creo mucho que tiene que hacer el Papa y los obispos, pero también entre nosotros, porque tenemos comunidades cristianas que no admiten un divorciado en su comunidad. ¿Y cómo es esto? No, tenemos esas contradicciones, no me asusto de las contradicciones. Pidamos perdón, reconciliémonos y caminemos hacia otra nueva etapa, como hacía Jesús. ¿Quieres vivir de otra manera? ¿No quieres seguir viviendo en pecado? Venga, tienes una nueva oportunidad. Pues por ahí yo creo que la sinodalidad va a seguir. Más allá del 24. Marisol, ¿cómo no quemarse en medio de...? Otra pequeña aportación. Bueno, aquí tenemos varios ámbitos. A ver, todos nosotros somos Iglesia. Dice, cuando dos o más se convocan en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? También están nuestras clases, son iglesias domésticas, ¿no? O sea, la Iglesia institucional concluirá, ¿vale? Nosotros tenemos también nuestro grado de adhesión o no adhesión a la Iglesia institucional, ¿no? Con todo el amor del mundo, desde dentro de la Iglesia, pase lo que pase, seguiremos luchando por lo que queremos. O sea, que sale, perfecto, bienvenido, alabado sea. Que no sale, pues seguiremos luchando por la realidad que queremos y viviéndola en nuestros pequeños círculos, pues la realidad que creemos que se acerca más al Evangelio. Al final está la conciencia y el discernimiento de cada uno de nosotros.
Un segundo nada más. Hay una cuestión que parece tonta, pero no lo es tanto. Si vais leyendo los documentos que se van generando, conforme el laicado se va apartando de esos documentos, el lenguaje pierde frescura, pero no pierde contenido. Es decir, los documentos que van saliendo ahora en las distintas fases continentales, en las asambleas de la fase continental en distintos sitios, veréis que el lenguaje es diferente ya al que salió, por ejemplo, en las asambleas de cada diócesis o incluso en la de la fase continental. Pero eso es verdad porque ya no participan directamente tantos laicos en la elaboración del texto y el lenguaje es menos fresco. Pero eso no significa que no tenga un contenido que vaya recogiendo la síntesis de lo que se va diciendo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor nos encontramos con un texto que suena más al lenguaje eclesiástico y por eso decimos, es que no, sí, se recoge pero de otra manera y se van recogiendo cuestiones de otra manera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Estamos a 10 minutos de finalizar, así que es el momento que si tenéis alguna pregunta nos la hagáis llegar, tanto los que estáis al otro lado de la pantalla como aquí. Y mientras, como hablaba Marisol precisamente de que estamos en camino y es el momento de tomar medidas y demás, ¿qué hacer hasta que llegaron esas conclusiones y ese documento sobre el que podemos volcar todas nuestras esperanzas o no? ¿Qué se puede hacer para hacer realidad una iglesia más inclusiva? ¿Qué estás haciendo tú, tanto en esas asociaciones que no son creyentes en la periferia, como en el acompañamiento? Que sé que incluso, pues eso, pues sí, las redes ahora permiten hasta que tú te pongas en comunicación y hagas equipo con una monja de clausura del otro lado del charco, ¿no? Bueno, esta fue una anécdota que compartimos en la comida. Bueno, ahora hay otro cambio de perspectiva, ¿no? Nos han hablado de la iglesia institucional, del sínodo. Yo también os quería compartir un poco la experiencia de persona de a pie, ¿no? A mí me paraba un poco, ¿no? Participar en esta mesa redonda con María Luisa y con Cristina. Yo pensaba de, oye, a ver, ¿qué hago yo aquí, no? Que yo soy madre, como muchísimos de vosotros, es un título muy compartido. Entonces, que puede aprovechar mi experiencia, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha tocado a fondo, o sea, yo llevo a cabo con un doble activismo, ¿no? Por un lado estoy en CBX, que es una comunidad cristiana, aquí pues implicada en la diversidad, y también formo parte de varias organizaciones de acogida a padres con hijos LTBG, y tanto a nivel nacional como europeo, ¿no? Y entonces son entornos en que pues, la Iglesia no está presente, ¿no? No son asociaciones confesionales, y muchas veces te encuentras con críticas profundas a la Iglesia, ¿no? Y críticas profundas a nuestra manera de actuar, ¿no? Como Iglesia, ¿no? Aquí podemos ver que esto no es solo un sínodo de nosotros para adentro, ¿no? Y de cómo vivimos y cómo queremos la Iglesia, ¿no? No nos podemos olvidar de que la Iglesia también es testimonio en el mundo y tenemos una voz a nivel mundial, tanto dentro de los creyentes como los no creyentes, ¿no? Es muy importante tomar conciencia de que la Iglesia, como institución, y nosotros, como miembros de ella, hemos herido a muchas personas. Y esto no lo podemos permitir, ¿no? No podemos permitir de ninguna manera que un lenguaje y una religión que tiene que ser de amor y de inclusión excluya a determinadas personas, ¿no? Y aquí sí que no solo esperar a las conclusiones o no de un sínodo, no es esperar o no a que haya un documento que nos guste más o menos, sino es plantearnos nuestro compromiso como cristianos de a pie, ¿no? Sobre qué valores queremos construir nuestra Iglesia y ser firmes con estos valores. Y aquí también os llamaría a que siempre tened confianza y creed en vuestro pequeño valor de transformar la sociedad, ¿no? A mí una persona de mi comunidad local en Barcelona me dijo, oye, mira, que hay una monja de clausura en Argentina que se dedica a atender a mujeres trans. Y yo pensé, ay, bueno, pues si ella desde su clausura hace todo esto, pues igual yo desde Barcelona puedo echar una mano. Y hablé con ella, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer yo. Y me dice, bueno, ahí va un saludo porque sé que nos está escuchando y seguro que yo acabaré como sé que voy a acabar, pero bueno, ahí va eso. Acabó en un abrazo profundo, ¿no? Acompaña a un chico trans mexicano que ha sido una experiencia preciosa, ¿no? Entonces yo os explico esto
para que sobre todo creáis en vuestro poder de transformación de la Iglesia y en vuestro poder de creación del mundo en que queréis, ¿no? Actualmente, con todos los medios, no hay barreras. Tú puedes estar en tu ciudad y estar en contacto con quien tú quieras de todo el mundo y establecer una relación que transforma el mundo de dos personas, ¿no? Y vas construyendo poco a poco la Iglesia en la que todos queremos y soñamos, ¿no? No es solo esperar unos documentos u otros. Así que ahora está en vuestras manos. Bueno, muchas gracias por tu compartir, Marisol. A ver, llega el momento de las preguntas. Nos han llegado antes las digitales que la de papel. Sí, acercármela desde las de papel. Sí que os ruego, mirad, yo tengo una amiga que es periodista como yo. Los periodistas, sabéis, en televisión, cuando nos llega una entrevista tal cual, sin editar, se dice que es una entrevista en bruto, ¿no? Y cuando se edita es cuando se cortan todas las partes así que son poco interesantes y se queda de media hora que dura la entrevista en 2 minutos, ¿no? Y ella muchas veces, cuando le cuenta a su madre, le empieza a contar los problemas y sabe que hay prisa porque se tiene que ir, le dice: mamá, háblame editada. ¿Vale? Pues yo necesito que ahora en las respuestas, si queremos que entren todas las respuestas, me contestéis editadas. ¿Vale? Porque tenemos poco tiempo. Las primeras nos han llegado desde el chat, ¿no? Y el primero es Francisco, y no es pregunta fácil, ¿no? Y que une con esto último. Francisco no. No, Francisco llama con número oculto, que lo sabe María Luisa. Y bueno, estamos en hora todavía, así que María Luisa vigila. Francisco Gómez, ¿no? Y se preocupa, ¿no? Dice: ¿alguna idea, ¿no? O algún tip para los que vivimos en lugares con muchas resistencias y que nos encontramos solos, ¿no? Es decir, un tip. Que busquen contacto a través del mundo digital porque no están solos. Sí. A través del mundo digital creamos redes importantes y redes fuertes. Por lo tanto, Francisco, contacta con quien sea o con quien te diga o con el medio que has contactado ahora, y en el mundo digital encontrarás apoyo y ayuda porque no estarás solo. María Luisa, fácil, directa. ¿Cómo ves al Papa Francisco? ¿Le ves con fuerza para llevar a cabo los cambios y las reformas, ahora que se habla tanto de dimisión, esa rodilla que tiene chunga? ¿Cómo es el trato cercano con el Papa? ¿Cómo es? El trato de tú a tú con el Papa. ¿Le tratas de usted? No, yo la última vez que lo he visto ha sido en la audiencia del día 8, que fui con unos amigos míos de España, y la catequesis, él está haciendo un ciclo de catequesis, sabéis, ha hecho discernimiento, y ahora está haciendo un título y un contenido muy sugerente que es la pasión de evangelizar. Pero ese día, como había venido el viaje a África, habló de África. El modo que habló me dio la sensación, y a todos nos dio la sensación, de que no está afectado en su salud, que lo de la rodilla es un accidente, y como él dice, no se gobierna con la rodilla, sino con la cabeza. Y yo diría con la cabeza y con el corazón. Hizo una fuerza, un impacto que él tenía del viaje a África, y la forma, sabéis que cuando él está leyendo y suelta los papeles es lo mejor, ¿no? Y en un momento dado dijo: ¡qué vergüenza lo que hemos hecho con África! Así con una fuerza, ¿no? Y después pasó en la silla de ruedas, porque él va con el bastón, luego va a pasar en la silla de ruedas, y pasa por las filas, que ahí, claro, evidentemente, yo me levanté, le di 2 besos, es una anécdota muy divertida, y entonces me dijo: ¡ah! ¿Estás aquí otra vez? Bueno, decía mucho que no iba a una audiencia, y yo llevaba un traje verde, y me dijo: che, ¿cuándo piensas madurar? Te veo muy verde. Mis amigos se quedaron cortados. Yo, como ya lo conocía, le digo: Francisco, voy de verde no por inmadura, sino por desesperanza. Por favor, léeme de otra manera, ¿no? Entonces, trabajar con él, a ver, yo no he trabajado con él mano a mano, pero en el sínodo, como él va a todas las sesiones del sínodo, a las sesiones de aula, no las de grupos, ¿no? Y luego están muchos momentos informales, hay mucha ocasión de estar como está él. Él va 40 minutos antes de la sesión y está en el hall y lo saludas y bromas y fotos, y ¿no? Y entonces, y después cuando estaba en la comisión de la Secretaría del Sínodo, que somos 14 personas, 14 obispos, el Papa, 2 cardenales y yo, esa era la comisión, todos vestidos de negro, el Papa de blanco y yo de colores, bueno, ese era el escenario. Pues se trabaja muy a tú, porque él interviene cuando tiene que intervenir, pero sobre todo está escuchando, ¿no? Y entonces yo en aquella comisión no se hablaba nada de la mujer, yo tuve que levantar la mano y hacer mi aporte.
Y cuando salimos, él se puso en la puerta, fue saludando cada uno, éramos 14 en esa comisión. Y entonces digo yo, ¿cómo me has metido en este grupo tan negro? Está todo el mundo aquí. Y me dice, para que pongas una nota de color. Y después me dice, ¿ves cómo tenías que estar por el tema de la mujer? Si no, nadie lo dice. Ya, Francisco, pero esto es una gota en el océano, yo estoy aquí sola, ¿no? Entonces, el ambiente de los sínodos que he estado es de mucha libertad, de expresión, de respeto, porque nadie está en su rol, allí nadie es el obispo el Papa es el responsable y está tranquilo, no se apura, no tiene prisa. La impresión más fuerte del Papa, que muchos la compartiréis, es que cuando estás con él, te mira a los ojos y está de una manera que tú tienes la sensación de que no tiene nada que hacer en el mundo más que escucharte. Eso es un don que lo percibimos, ¿no? Entonces es muy fácil, y en la hora del café se pone en la fila con su taza, no es que se va a tomar el café aparte, ni mucho menos. Sube y baja en el ascensor, así que los guardias suizos se vuelven locos porque no saben a quién tienen que saludar. Se abre el ascensor y sale 20 personas y en medio el Papa, o sea, él rompe todos los protocolos que puede. Entonces es muy fácil trabajar con él, es muy entrañable y tiene un sentido del humor a prueba de bomba, que yo creo que eso le ayuda mucho y mucha alegría, ¿no? A pesar de todo lo que tiene, que es muy consciente, él va por la vida con anchura de cuerpo y alma, por ahí. Marisol, de todas las peticiones que has lanzado antes en nombre del colectivo, ¿cuáles crees que es más fácil que se recojan en un documento conclusivo y cuáles ves prácticamente imposibles? Es decir, lo sacramental, la educación, que hablabas del catecismo, de la petición de perdón. ¿Qué intuyes tú que sí que podría ser más fácil de encajar y qué ves tú que hay que esperar al siguiente sínodo, por lo menos? A ver, para imposible para Dios no hay nada, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, pues vamos a hacer la carta a los Reyes Magna, ¿no? Quizás si tenemos que ser realistas, al menos yo lo que creo, que el primer paso va a ser la acogida y la inclusión, ¿vale? Y creo que aquí, bueno, hemos visto en los últimos 10 años, aunque haya muchas cosas por desarrollar, sí que ha habido una evolución increíble, ¿no? Y estamos viendo, implicarte en el tema de diversidad es ver un montón de procesos pascuales, ¿no? Porque ves cómo familias, como instituciones, como comunidades pasan de una situación de muerte, de rechazo, a una situación de resurrección, ¿no? De acogida y de celebración de la persona, ¿no? Aquí también hay muchos movimientos que tampoco son públicos y que tampoco pueden ser públicos, ¿no? Porque hay mucho diálogo personal, mucho diálogo institucional, llevado a cabo pues desde muchas personas, muchas ciudades de España. Entonces hay como una marea de fondo muy bonita, ¿no? Que yo creo que esto dará sus frutos. Y yo creo que el primer fruto que veremos es una acogida institucional, ¿no? De hecho, pues también ha sido precioso, ¿no? Cristina nos lo ha dicho, ¿no? La petición de acogida de la diversidad de género ha sido espontánea desde varias ciudades y varios puntos del mundo, ¿no? Esto es significativo. Yo creo que nunca los cristianos tenemos una llamada profunda a vivir en la esperanza, ¿no? Un cristiano que no sea alegre, o sea, no nos creemos las veces en el Evangelio que nos dicen estad siempre alegres, ¿no? Una alegría conectada con la realidad que vivimos y que hace suya la realidad que pisamos cada día, pero desde la alegría y la esperanza. Por lo tanto, la palabra imposible en nuestra mente borrada. Una pregunta para usted, Cristina Hinojes. Comenta alguien que puede que estemos viviendo un momento pendular, ¿no? Y que se acaba Francisco y si no aprovechamos este momento, puede que lo que venga sea un paso atrás. ¿Crees que puede ser así? ¿Hay que aprovechar este momento? ¿Lo que viene siempre va a ser peor o no? No tengo bola de cristal, por lo tanto no puedo decir lo que va a venir. Que vivimos en una situación donde en la Iglesia, sobre todo, es verdad que vivimos muchas veces, pues es una constante pendular, es verdad. Pero también es cierto que el estilo de Francisco, queramos o no, su estilo de papado, digamos, ha impregnado a la institución del papado, y valga la redundancia, de una manera de ser que el siguiente papa que venga no va a tener muy fácil el cerrar filas hacia adentro, le guste más o le guste menos. Porque creo que la imagen de Francisco ha calado mucho
porque desayunamos con él, comemos con él, tomamos cañas con él, cenamos con él. Quiero decir, es una presencia, además él tiene un don que le hace ser una persona muy mediática, pero muy mediática además calando, y sobre todo porque nos ha hecho, a la amplia base del pueblo de Dios, que es el laicado, nos ha hecho reconocernos como sujetos válidos, sujetos que sabemos pensar, que sabemos expresar, exponer las ideas que tenemos y que nuestra voz es importante. Por lo tanto, ¿pueden venir tiempos peores? Pueden venir, pero tampoco creo que en un futuro muy, muy inmediato llegue a darse esa realidad. Y en todo caso, seguimos teniendo lo que decía antes Marisol, cada uno somos iglesia y cada uno podemos seguir en conciencia, aportando y sumando apertura, aportando positividad y aportando cuestiones sobre todo que hagan que el Evangelio siga en el centro. Y yo creo que ahí ya tenemos bastante camino. Pregunta práctica que nos llega del chat. Colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada. ¿Qué hacer si nuestras diócesis no participan en el proceso sinodal, no han querido participar, o lo que han hecho ha sido una simulación, ¿no? ¿De qué manera pueden tener voz las comunidades católicas LGTB de aquí a ese 2024 y con el 2023, con el octubre de 2023, y cómo pueden alzar la voz para que sea escuchada? Yo creo que cualquier persona, como hemos dicho antes a Francisco Gómez, o cualquier colectivo, cualquier comunidad, hoy tiene posibilidad de conectarse con otros y otras. Hoy no se permite, y creo que es posible, no estar solo. El obispo no participa, los párrocos no participan, hay grupos de laicos que se mueven, vida religiosa, o sea, lo que sea. Yo, si no encuentro lugar aquí, busco en otro lugar, porque en otro lugar va a haber. Y no tengo que estar sometido, ni atado, ni circunscrito a donde no hay vida. Yo quiero buscar vida, o sea, hay otros canales. Y en ese sentido, toda la globalización cibernética y etcétera, etcétera, nos favorece, nos favorece. Entonces, los grupos que se sientan así, por favor, que nos conecten a quien sea, a otros grupos, a nosotras, que están todos los canales abiertos, menos quedarse solos lamentándonos de que el obispo no ha hecho nada. Tampoco tenemos que pedir permiso con perdón a los obispos, o sea, somos adultos en la fe, caminamos juntos. Entonces, si al obispo no le gusta, mira, a mí tampoco me gusta que lleve sombrero rojo, con perdón. O sea, no hablemos de gustos, que somos adultos, de verdad. Es que a veces echamos el paso atrás en vez de adelante. No sé, entonces, no, pues si ellos no, el obispo no, el párroco no, pues tú sí, que eres laico y laica adulta. Conectémonos, de verdad, que hoy es posible. Estamos conectados con muchos grupos de muchas partes del mundo, ya lo sabemos. Vale, ahí repregunto yo, ¿y dónde está el salto de frontera, María Luisa, entre ser adulto en la fe y convertirte en un lobo solitario que vas a tu bola y creas tu propia iglesia? No, es que es otra cosa distinta, José, perdona. Si yo me sumo... Bueno, como nos queremos mucho, podemos decir todo aquí. Si yo no tengo... A ver, yo he vivido en Buenos Aires en una diócesis con un obispo que me perseguía. Y entonces decían, el obispo te va a decir, y no hagas esto, y no hagas lo otro. El obispo, si tiene algo que decirme, que me llame y hablamos. Nunca me llamó. Siempre me criticó por detrás. Eso no vale, no vale. Yo no soy una niña. Yo tengo un colegio donde estoy al frente de la pastoral, donde he hecho bendiciones y celebraciones de divorciados y vueltos a casar, y todo eran amenazas de la gente que no estaba de acuerdo. El obispo te va a decir, pues que me diga. Tuve 14 años en esa diócesis, nunca me llamó. Entonces tampoco nos inventemos fantasmas, que a veces es muy cómodo. El obispo no, el párroco no, entonces yo me quedo. No, justamente porque ellos no, tú sí. Justamente, haz la contra. Lobos solitarios no, yo lo solitario no lo puedo. Es que no podemos vivir en solitario a ningún nivel, somos sociables. María Luisa, nos llega del chat una pregunta del obispo de Argentina que estuvo contigo. Sabía que eras malo, pero no tanto, José, por Dios. No, mirad, sabéis que se ha celebrado la fase continental del sínodo, la fase europea, y es cierto que se aclaraba muy bien
sacaron un documento muy breve anunciando que va a haber otro segundo documento más extenso en el que se recojan las principales aportaciones, pero este primer documento primero hablaba o denotaba, ¿no?, o exhibía las fricciones que había habido, pues yo diría que no tanto como dos bloques, ¿no?, es decir, no ese juego de bipolaridad de progresistas conservadores, sino más bien una Europa de 40 y tantas velocidades, ¿no?, casi como todos los países que aparecían con distintos matices y diferencias. Es verdad que había pues cierto baremo entre norte-sur, entre este y oeste, no, pero sí que en ese primer documento sí que se eludieron cuestiones de frontera, ¿no? Y sí que ahí, igual que han aparecido en otros textos, ahí se eludían las referencias directas al colectivo LGTBI o a los divorciados, ¿no? Y se plantea esta pregunta: si en Europa, donde se reconocen nuestros derechos y se renuncia a banderar la inclusión de estos temas, ¿qué consecuencias puede tener de aquí a la fase universal? ¿En qué van a quedar esas menciones cuando se lleven a Roma y se pongan en contexto en este octubre que viene, si apareciendo en las síntesis nacionales parece que en este primer documento pues han quedado algo más diluidas? ¿Hay que esperar este segundo documento o...? A ver, hay muchas cuestiones que se han evidenciado, digamos, en el documento de la fase continental. Es verdad que se han puesto en evidencia las distintas velocidades. Es verdad que se ha evidenciado pues, que las iglesias que pertenecen, por ejemplo, a los países que dibujaban de alguna manera el telón de acero, llevan una velocidad un poquito más lenta a la hora de admitir ciertas realidades. También es justo reconocer que su vivencia histórica les ha marcado mucho y que les está costando incorporarse, y eso hay que admitirlo como tal y no pasa nada. Las diferencias entre las iglesias están patentes en el Nuevo Testamento. Las iglesias de Pablo no eran todas iguales, tenían cuestiones que prácticamente enfrentaban a unas con otras, pero había unas soluciones que se iban desarrollando conforme se iban planteando los problemas. Es también cierto que por eso os decía antes lo del lenguaje. El lenguaje es importante y es cierto que da la sensación de que hay cuestiones que se están dejando hacia atrás y que da la sensación de que se está, no lo digo de una manera peyorativa, pero como que se está espiritualizando el texto, digamos. Aquí lo que importa es la comunión, aquí lo que sopla es el espíritu. Bueno, sopla el espíritu y está la comunión, pero si queremos hablar realmente de comunión y de qué sopla el espíritu, tarde o temprano tendrán que aflorar la problemática que ha salido, las realidades que se han recogido. Por lo tanto, yo no daría por cerrado nada, no daría por clausurado nada, sino que dejaría un poco ver cómo van las cosas, pero sobre todo teniendo una conciencia plena de que nuestra participación como pueblo de Dios no está cerrada. Es decir, nosotros podemos seguir, tenemos un cauce de participación que es, aunque parezca que no, sigue siendo el correo de la Secretaría General del Sínodo. Es decir, tenemos cauces abiertos por Francisco de 100.000 maneras para que lleguen las cuestiones que queramos plantear y las cuestiones que veamos que no están recogidas a lo mejor con la claridad que deberían, pero están ahí. Y yo creo que de aquí a 2024 incluso alguna sorpresa más puede haber. En esta pregunta nos despedimos porque nos hemos ido de hora. Os pido disculpas además a todos los que habéis mandado, tanto en el chat como aquí, algunas de las intervenciones. Algunas de las preguntas eran parecidas y otras es que materialmente no nos da tiempo. Pero sí, una última pregunta para las tres, ¿no? ¿Creéis que llegará, y hablaba algo así la pregunta, una condena definitiva a la LGTBI-fobia dentro de la Iglesia, o también para eso tendremos que esperar? No, sí, a la LGTBI-fobia. Yo no sé si llegará definitivamente ahora una condena, pero evidentemente creo que los pasos que se están dando son condenas constantes a la homofobia dentro de la Iglesia. Hay que aprender también a hacer lecturas, es decir, condenar tajantemente si todavía nos cuesta pedir perdón por los abusos y estamos viendo lo que se está levantando y lo que está saliendo en la cuestión de los abusos y todavía nos cuesta pedir perdón y hay quien cuestiona que eso llegue a ser verdad, pues perdonad que os diga, pero
Es que en la fila de los agraviados estáis vosotros, estamos nosotras, están los divorciados vueltos a casar, los sacerdotes secularizados, los de no sé dónde, los africanos, que decir, es que la fila de agraviados en realidad es larga. Entonces, el proceso de petición de perdón creo que será no tanto institucional como tal, aunque Francisco ha pedido perdón, Benedicto ha pedido perdón por muchas cuestiones, pero yo creo que tiene que ser un perdón también de comunidad de cada día. Yo creo que van más por ahí. Mirad, yo he estado en Portugal 2 días después de que se hiciera público el relatorio de la Comisión Antiabusos. Allí nadie organizó nada, sino que espontáneamente se vivía en las iglesias una petición de perdón, pero sin una organización, digamos, institucional. Y eso creo que es lo que cuenta realmente, ¿no? La conciencia que se va tomando de haber cometido. En ese caso eran delitos, los abusos son delitos. En el caso de los demás agraviados también hay una parte de delito evangélico, por supuesto, pero yo creo que una petición expresa como tal de institución, si no se ha dado todavía en el caso de los abusos, los demás vamos a esperar un poco tranquilos y sin que nos pase nada. Quiero decir, tranquilos, llegará, pero tranquilos. Yo me conformaría con que se modificase el catecismo, los números que nos afectan tanto, ¿no? Y por otra parte, si se hace lo positivo, la acogida, la integración, es una forma de condenar lo contrario. O sea, no sé cómo decir. Se opta por lo positivo, evidentemente está condenando lo negativo, ¿no? Es un modo. Sí, a mí, desde luego, mucho más importante que la petición de perdón está el cambio de actitud. O sea, a mí no me sirve de nada una petición de perdón que no vaya acompañada de un cambio de actitud. Y si veo un cambio de actitud, pues mira, poco a poco, y si llega la petición de perdón, llega o no, pero yo pondría el foco en cambiar tu actitud. Actitud. Niurka. Una intervención final de Niurka. Con el micro, porque si no, no te van a escuchar. Estoy un poco como frustrada porque les he escuchado a las tres y les agradezco muchísimo y me da la sensación de que todas las tareas nos están dando nosotras. Y las tareas nosotras, las comunidades LGTBI+, las mujeres y todos los colectivos marginados, creo que las estamos haciendo. Si no, no estaríamos aquí. Si no, no seguiríamos siendo creyentes a pesar de tantas heridas y tantos palos que hemos recibido. Yo siempre digo que el mejor ejemplo es la del buen samaritano. Nuestras comunidades LGTBI+ nos han curado nuestras heridas, nos hemos levantado y creo que muchísimas personas ahora estamos yendo a contar aquello que hemos vivido, esta buena nueva. La tarea, nosotras, las comunidades, la estamos haciendo. Por lo tanto, creo que la gran preocupación que a mí me viene es que yo no tengo que hacer la tarea. Yo ya estoy empoderada y estoy siendo creyente. La tarea la tiene que hacer la estructura y la institución eclesial. Entonces yo creo que hay que lanzar la pelota también y deciros, oye, no te preocupes por la gente de abajo que la estamos haciendo. Vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo. Únicamente una pequeña cuestión. Las estructuras están formadas por personas y todas las personas, créeme, todas, la inmensa mayoría trabaja a favor, aunque no sea tan evidente. Pero se trabaja a favor. Entonces, primero, eso de la Iglesia, y hacemos así, que quiero decir que en el subconsciente es la Iglesia de arriba, si pensamos en la Iglesia de arriba, estamos rompiendo la comunión, porque nosotros también somos Iglesia, quiere decir. Y entonces, y quizás esa gran labor que tú dices, es que eso ya lo estamos haciendo en las comunidades marginadas, es la gran lección que se le está dando a otro tipo de comunidades que han vivido más ensimismadas. Pero creo que es un proceso de enseñanza y de querer aprender unos de otros. Y tampoco hay que reclamar tanto yo estoy haciendo y los otros no. Tú haces lo que te toca como lo hacemos cualquiera que estamos aquí. Y cualquiera que estamos aquí estamos haciendo crecer a la Iglesia en tanto en cuanto ponemos el Evangelio en medio. Y yo creo que esa es la gran lección. Tampoco hay más. Y antes de despedirnos, y antes del aplauso, porque se nos va la hora, quiere intervenir. No, que a mí me encanta la figura de construir un puente del jesuita James Martin. Ahora también estoy de acuerdo que el puente se construye con los dos extremos y no van al mismo ritmo, en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, la llamada es a la positiva, ¿no? Decir, vamos a construir el puente, en este puente creemos todos en este puente, pues venga, para adelante.
Y suerte que tenemos que construir puentes y no trenes de Cantabria. Luisma, ¿quiere intervenir antes de que nos despidamos? Y ya con él ya damos el gran aplauso a Cristina, Marisol y a María Luisa. A continuación, recordaros que es muy importante para el equipo de formación de Crismón que podéis responder a la encuesta de evaluación. Está también colgada en las redes. Os animamos a que en un ratico lo podéis hacer, que nos ayudará. Y Jonás, presidente de Crismón, la puede ayudar Margarita, también miembro de la Junta Directiva, os quiere hacer entrega de un obsequio por vuestra implicación en muestra de agradecimiento. Estamos en Casa de Claretianos y hemos estado por un libro titulado Cuerpos abyectos en el Evangelio de Marcos. El teólogo se llama Manuel Villalobos Mendoza y es misionero claretiano. Él hace toda una propuesta desde la teología del otro lado y nos ayuda a hacer pues, una reflexión teológica, humana y de acogida con claves teológicas y de pastoral muy importantes. Y además queremos agradecer a la comunidad de los misioneros claretianos que con tanta generosidad nos han acogido a hacer otro regalo sencillo pero potente que forma parte de todo nuestro trabajo. Son 2 libros en los cuales Crismón ha tenido una incidencia potente. Caminos de reconciliación, 10 historias de fe y amor LGTBI y cristianismo y homosexualidades en el siglo XXI. Lo coordina Javier de la Torre y Caminos de Reconciliación lo coordina Pablo Romero. Son 2 grandes obras también, las 3, y lo queremos hacer para que quede aquí como formación para los futuros religiosos y personas con inquietudes en esta realidad. A vosotros y a vosotras, a vosotros, muchas gracias y seguimos creando iglesia. Gracias.